Muy buenos días. Saludar a nuestros colegas, nuestros compañeros de la mesa, hacer un saludo a todas presentes y a todos presentes, saludar a los compañeros de Sesteva que están a la frente de este movimiento muy fuerte, muy importante acá en Chile, y saludar a mi compañero presidente de Uniamérica Finanzas, Sergio Palazzo, que también es secretario general de la Bancaria de la Argentina. Yo les pido disculpas por mi español, yo soy brasileño y a veces me equivoco con las palabras. Y la presentación es una presentación que siempre hacemos en Brasil, yo tuve que traducirla, entonces puede pasar que haya un error o un equívoco, les pido disculpas anticipadamente, ¿sí? Bueno, hay dos cosas que son muy importantes en Brasil, que voy a llegar durante la presentación, que... ¿Se fue? Bueno, son dos elementos claves en Brasil. El primero es lo que llamamos de seguridad social brasileña. Dentro de la seguridad social brasileña tenemos la previsión social, que es de carácter universal y todo. Vamos a llegar a este punto. Y un otro que llamamos de una red de protección social, donde están previstos varios programas sociales, incluso un programa que que tiene un nombre muy particular en Brasil, que no busqué una traducción, pero que no la encontré de una manera muy efectiva, que se llama Bolsa Familia. Muy probable que ustedes ya escucharon hablar de este nombre, pero que es como una asignación familiar que tenemos en Brasil. Bueno, la seguridad social brasileña, tenemos dentro de la seguridad social brasileña la asistencia a la salud, la previsión social, que nosotros en Brasil llamamos de previdencia, la asistencia social y la protección al trabajador desempleado. En la asistencia a la salud tenemos un sistema único de salud público, de acceso universal para para toda la población brasileña, y la salud suplementar, que es la salud privada, que se contrata a los seguros de salud. La previsión social, que es una previsión pública. Dentro de la previsión tenemos la previsión pública, la previsión complementar, que son los fondos de pensiones cerrados y abiertos, lo que se contrata en una banca, o lo que son cerrados, que pertenecen solamente al grupo de trabajadores de una empresa. Por ejemplo, la fundación de donde soy consejero, donde están alrededor de 50.000 empleados del Banco Itaú, que participan de fondos de pensiones que son cerrados, que son propios de los trabajadores del Banco Itaú. Y tenemos el régimen propio de los trabajadores públicos, que tienen una previsión pública, una previsión muy particular. La asistencia social, que tiene beneficios mínimos para los ancianos, personas para discapacidad y programas de transferencia de renta. Y la protección al trabajador desempleado, el seguro de desempleo. Bueno, este sistema único de salud es importante, pero voy a ser muy rápido acá, solamente para decirles que tiene un carácter público. Fue la Constitución Ciudadana de 88, de donde el Brasil creó el Sistema Único de Salud, que tiene carácter público y es financiado completamente con recursos públicos, y que todo ciudadano brasileño tiene derecho a este sistema público de salud, que le llamamos el Sistema Único de Salud. Es una actuación articulada en las esferas de poder federal, la provincia o las intendencias. Quien se encarga, quien es el principal administrador de este sistema son las intendencias. El gobierno federal repasa el dinero, la plata para las intendencias, para que se lo apliquen en el atendimiento básico de salud o de alta complejidad. Tenemos esta es la estructura de financiamiento. El gobierno tiene un presupuesto propio. Esto es muy importante para lo que ustedes plantean acá en Chile. Cuando en la Constitución de 88 los constituyentes crearon la seguridad social brasileña, ellos tuvieron la presencia de espíritu de decidir que la seguridad social brasileña tendría que tener un presupuesto propio.
O sea, es el dinero que como decimos en Brasil, es como si estuviera estampado, con una estampa, está carimbado este dinero, es solamente para la seguridad social brasileña. Tiene un presupuesto propio. Dentro del presupuesto general de la República hay un presupuesto que es único para la previdencia social. Las provincias, los gobiernos de los estados en Brasil tienen que aportar por lo menos 12% de sus recetas fiscales en la salud. El gobierno repasa todo, acá 80.63 billones, alrededor de 40 billones de dólares para pagar el SUS. Y el presupuesto de la salud es corregido por la inflación más el crecimiento del PBI del año anterior. O sea, todos los años el gobierno tiene que no solamente mantener lo que fue aportado en el sistema de salud, sino también incrementar con el crecimiento del PBI. Y las ciudades, las intendencias, tienen que aportar por lo menos 15% de sus recetas fiscales propias para la salud. El alcance del SUS, ustedes pueden ver acá, tenemos una población, estos datos son de 2012, ahora somos 200 millones. Los usuarios de plan de salud suplementario, los que pagan un seguro particular, son 48 millones. Si este que está acá tiene que ser atendido por el Sistema Único de Salud y tiene un plan de salud particular, el Sistema Único le va a cobrar del plan de salud lo que corresponde por el atendimiento en la red pública de salud. La población atendida solamente por el SUS, por el Sistema Único de Salud, casi 150 millones de brasileños. Bueno, como le dije, acá ellos tienen que reembolsar el Sistema Único de Salud en Brasil, caso se utilicen de servicios y tienen un plan de salud. Nosotros tenemos dentro de la estructura de salud, tenemos algunos programas de salud que son muy importantes. El Brasil Sonriente, que es el tratamiento odontológico que está se extendiendo por todo el país. Un programa que llamamos, ustedes seguro que escucharon, que llamamos Más Médicos, que contratamos médicos que no son brasileños. Hemos contratado médicos de Cuba, de Chile, de España, de un montón de países, porque hay muchos médicos en Brasil que se recusan, que se niegan a actuar en regiones que están distantes de los grandes polos y de las grandes ciudades. A veces dentro de una gran ciudad el médico se niega a atender la población que está en la periferia de la ciudad. Así que la única solución que el gobierno encontró fue contratar médicos que vinieron de otros países con un sueldo muy bueno, pero que no se niegan a atender la población que está en las menores ciudades de Brasil. Tenemos medicación de uso continuo, que es de alto costo, que el gobierno brinda a los que necesitan, y el programa de vacunación. Bueno, es que no encuentro una traducción muy más cerca que encontré, fue asignación familiar. Se estableció en 2004 y es un programa muy claro y muy importante en Brasil, que nosotros llamamos de un programa de renta mínima. Y este programa de renta mínima garantiza a las familias que tienen hijos que están en la escuela hasta los 17 años, pero hay una serie de reglas acá, y que nos permitió en Brasil disminuir la miseria y disminuir de manera muy intensa la pobreza en Brasil. Uno de los proyectos, no solamente del gobierno, sino también de los sindicatos, de las organizaciones civiles, es terminar con la hambre en Brasil. Lo llamamos un programa de hambre cero. Y este programa se demuestra muy efectivo y muy importante, porque el gobierno hoy gasta con este programa 0.5% de su PBI para garantizar una renta mínima para las familias brasileñas,
Y este 0.5% del PBI brasileño sacó de la miseria en Brasil 13.9 millones de familias, con un promedio en cada familia de más o menos 4 personas. Entonces, en un periodo de 10 años, nosotros sacamos ahí más o menos 50 millones de personas de una situación de pobreza o de miseria absoluta. Tenemos una población atendida de 55 millones de personas. La asistencia social, nosotros tenemos una asistencia a los ancianos, una renta familiar para los que necesitan de sostener este anciano. También tenemos un trabajo, una población atendida de 1.900.000 personas en Brasil. Tenemos también un beneficio asistencial a las personas que tienen discapacidad. Esto también es importante para nosotros, pero al mismo tiempo tenemos una política en Brasil de incentivo que no solamente el gobierno, pero también los sindicatos y las empresas la están practicando, que es de contratación de trabajadores que tienen discapacidad. Entonces cada vez es más común que esta asistencia a los discapacitados no es una asistencia que crezca de una manera muy fuerte, pero que está estable, porque muchos trabajadores con discapacidad están siendo contratados para trabajar en las empresas. Pero acá hay un tema muy importante, que al inicio es un beneficio que es pago, que es una asistencia, porque nosotros tenemos un problema en Brasil con los que se quedan discapacitados por accidentes de motocicletas. Este es un problema muy grave en Brasil. Para que tengan una idea, solamente en la ciudad de São Paulo, por lo menos una persona al día se muere por un accidente de motocicleta. Por lo menos uno que se muere. Los accidentes son una docena por lo menos de accidentes por día, y algunos de estos se tornan personas discapacitadas que van a necesitar de la asistencia del Estado por un rato de tiempo. Bueno, ahora solamente de la previsión social brasileña. Nosotros le llamamos de régimen general de previsión social, RGPS. Es público, universal y obligatorio. Es un régimen financiero de repartición simple. Las fuentes de financiamiento y derechos están previstos en la Constitución Federal. O sea, tenemos un presupuesto propio. Este es importante para ustedes que están discutiendo acá en Chile un modelo nuevo o que quieren el fin de las AFP, y declaro que nosotros de Uniaméricas estamos con ustedes en esta lucha por el fin de las AFP acá en Chile. La aprobación brasileña, datos de 2012, ahora somos 200 millones, tenemos una población económicamente activa de 100 millones, una población ocupada de 93 millones y contribuyentes de este régimen de 67 millones de trabajadores. Acá, de estos 67 millones de trabajadores, 51 millones son empleados formales y otros que tenemos en situaciones diferentes, que voy a hablar un poco más para adelante, alrededor de 15 millones y 500 mil personas. El rendimiento promedio, acá está errado, del jubilado, discúlpame, el rendimiento promedio del trabajo, el sueldo promedio del trabajo de la población brasileña es de alrededor de $670 más o menos, es la renta promedio del trabajador. Y el beneficio promedio que paga esta previsión social es alrededor de $400, el beneficio promedio. Mira que si miramos este valor, no es un valor expresivo, es un valor muy bajo. ¿Sí? Mismo con un sistema público universal y obligatorio, tripartito, nosotros tenemos un beneficio promedio que no es así expresivo o que garantiza con conforto, con comodidad la supervivencia de la población jubilada brasileña. Bueno, los pilares de la previsión social. Nosotros tenemos dentro de la previsión social, además de la previsión pública, tenemos la complementar,
que puede ser puede ser una previsión complementar cerrada, que son los fondos de pensiones que pertenecen a los empleados y las empresas. Tenemos acá alrededor de 2.37 millones de trabajadores participantes activos, con 670.000 jubilados y pensionistas en estos fondos de pensiones, que además de la previsión social, de lo que reciben de la previsión social, reciben un complemento, una renta complementar por su fondo de pensión. Y tenemos la previsión complementar abierta, aquella que se puede comprar en las bancas, hacer una previdencia, una previsión privada que se compra en las bancas. Y acá nosotros tenemos alrededor de 8 billones de dólares invertidos acá, de personas que están participando. Pero mira que el ahorro que se hace en la previsión social abierta es muy poco comparado con el número de participantes. Tenemos en Brasil 37 millones de habitantes que participan de una previsión complementaria abierta, pero lo que ahorran para tener una complementación futura, además de su previsión social pública, tenemos solamente 8 billones de dólares, es muy poco. Porque no hay una cultura en Brasil de buscar, y eso es importante, buscar tener una complementación, además de la previsión pública, tener una otra complementación. O sea, además del ahorro que se hace junto a la previsión pública, buscar también tener una complementación de su jubilación de una manera privada. Esté en un fondo de pensión cerrado o abierto. Hay una dificultad muy grande de los brasileños desarrollar este tipo de cultura. Bueno, estas son las características de los regímenes propios de los servidores públicos, de los trabajadores públicos. Esto no me voy a extender porque es muy complicado, es muy complejo y no tiene mucho que ver directamente con el tema de ustedes. Bueno, dentro de la previsión social brasileña, nosotros tenemos como beneficios pagos de manera continua el beneficio mensual para toda la vida, un bono anual que llamamos de 13º salario, que es pago en diciembre. La previsión social garantiza que la jubilación mínima tiene que ser igual al sueldo mínimo oficial de Brasil, que es alrededor de $320. O sea, cualquier jubilado en Brasil no puede, cualquier que sea la condición de su jubilación, vamos a ver después, cualquier que sea su condición de jubilado después, la manera que fue, no puede recibir menos que un sueldo mínimo del sueldo mínimo oficial de Brasil. Pero hay un techo, hay un máximo de alrededor de $2.000 que se puede recibir a título de jubilación pública. Todos los beneficios son corregidos por la inflación del periodo. El salario mínimo es corregido por la inflación más el crecimiento nominal del PBI de los 2 últimos años. ¿Por qué estos dos puntos, la corrección por la inflación y el salario mínimo, el sueldo mínimo corregido por la inflación más el crecimiento del PBI, son tan importantes? Porque esto es una práctica de los últimos 10 años, 12 años. Porque en tiempos neoliberales, los jubilados y los trabajadores se quedaron sin ningún incremento en su sueldo mínimo o en su jubilación. Y eso llevó a muchas ciudades pequeñas a morir. Literalmente a morir, porque son ciudades que la gran mayoría de las ciudades brasileñas, los 5.000 municipios que tenemos en Brasil, los municipios viven del dinero de la jubilación que reciben los jubilados, que es un sueldo mínimo. Lo que garantiza la vida en las ciudades pequeñas de Brasil es este jubilado que recibe por lo menos un sueldo mínimo. Entonces, si no se corrige por la inflación el sueldo mínimo, se pierde la capacidad económica
de las ciudades que dependen del dinero del jubilado. Tenemos miles de familias en Brasil que dependen del sueldo del jubilado de la familia para supervivir. Y cuando tenemos tiempos de gobiernos neoliberales, lo que hacen estos gobiernos, ustedes ya saben la receta, porque viven siempre acá en Chile, así como nosotros vivimos en Brasil, y siempre tenemos el riesgo de volver a vivir tiempos neoliberales, porque somos una democracia que elegimos nuestros presidentes, hacemos escojas sobre quién son los políticos de turno que van a comandar el país. Cuando llegan los neoliberales, lo que hacen, no corrigen el sueldo mínimo ni siquiera por la inflación, y muchas veces el sueldo de los jubilados ni siquiera son corregidos. En los tiempos de los años 90 nosotros nos quedamos exactamente 8 años sin ni siquiera sin que los jubilados recibieran cualquier incremento en sus sueldos. Hoy por lo mínimo se corrige por la inflación, por lo mínimo. Bueno, es un régimen contributivo, es tripartito, y yo voy a hablar de la fuente de financiamiento. Acá esto es una cosa muy particular de Brasil, cómo se calcula. Bueno, puede ser, la jubilación puede ser por tiempo de contribución, 35 años para los hombres, 30 años para las mujeres. Hay jubilaciones especiales donde se reduce el tiempo de contribución, como los maestros, por ejemplo, los maestros de la educación básica. Y hay una jubilación por edad urbana, que son los hombres que tienen con 65 años de edad y con 60 años, y la mujer 60 años de edad. Tiene que tener un mínimo de 180 contribuciones junto a la previdencia, pero se exige por lo menos 180 y se garantiza una jubilación por edad con un sueldo mínimo de pago para este jubilado. También tenemos la jubilación por edad rural. Este es un tema muy importante, porque tenemos también las condiciones son casi iguales, 180 contribuciones, el hombre se jubila a 60 años y las mujeres a 55 años. Este es un tema importante y ustedes también tienen que tomar en consideración esto acá en Chile. Porque la manera que se calcula, que se organiza una previsión social pública para los trabajadores urbanos y rurales son completamente diferentes, son completamente distintas. Para proponer un sistema público de previsión social, ustedes tienen que tomar en cuenta los trabajadores rurales y sus especificidades. Y en Brasil esto nos costó mucho y hay una guerra ideológica acá, porque ¿quién paga esta jubilación rural? Si ellos no contribuyen o si no hay no hay mecanismos eficientes de fiscalización que garantice que la persona que está trabajando en el campo va a pagar efectivamente sus contribuciones junto a la previsión social. Porque tenemos muchos trabajadores que son trabajadores rurales, pero que son de la agricultura familiar, que nosotros llamamos. ¿Cómo arreglamos esto? ¿Cómo organizamos esto? Bueno, y hay también la jubilación por discapacidad, que esto es una jubilación integral, que nosotros llamamos, que se recibe las contribuciones, su jubilación es integral, pero concedido bajo una pericia médica, y esta pericia médica hay una pericia médica cada 2 años para comprobar que la persona que está jubilada por discapacidad sigue con discapacidad. Porque también tenemos muchas trampas sobre eso en Brasil, donde se falsifica accidentes de trabajo y todo más. Bueno, hay la pensión por muerte, donde el cónyuge puede pedir la pensión de 100% del valor del beneficio del jubilado que se murió, y el cónyuge puede pedir, o sus hijos con menores de 25 años, 21 años, o hijos discapacitados de cualquier edad. Bueno, acá tenemos otros beneficios: asistencia a enfermedad, asistencia a reclusión, asistencia a reclusión es un valor que se paga para la familia de aquel que está atrapado, que está en la cárcel, dependiendo del tipo del crimen que se practicó.
Y si este que practicó el crimen comprueba que trabajaba regularmente, que contribuía para la previdencia social, para la provisión social, si se comprueba que la familia dependía del sueldo que recibía formalmente este criminoso, la familia tiene derecho a un valor que llamamos asistencia a reclusión, pero no es para todo el tipo de crimen o de que está encarcelado, o también depende de su comportamiento en la cárcel, todo más. Y el salario maternidad, que en Brasil son de 4 meses y estamos en una transición para que la licencia maternal se va para 6 meses. Bueno, acá que es importante, ¿cuáles son las recetas? Es tripartito. Tenemos la contribución sobre el salario del empleador, del empleado. Tenemos una contribución para el financiamiento de la seguridad social que sale de las empresas, y el gobierno está obligado a repasar este dinero para la seguridad social porque, repito, tenemos un presupuesto propio para la seguridad social. Y tenemos una contribución social de las empresas sobre su ganancia. Yo puse acá el lucro, yo me olvidé de traducir. Sobre la ganancia líquida de la empresa. ¿Ok? Entonces las empresas tienen que contribuir con 9% sobre su ganancia líquida para la seguridad social. Y las instituciones financieras contribuyen con 15%. Tenemos otras recetas que son el simples, que llamamos que son para las microempresas o las pequeñas empresas, que es un impuesto único sobre la receta total de la empresa. Bueno, acá están las alícuotas que se aplican y el montante que es destinado a la seguridad social. Este es un impuesto que ellos pagan, una alícuota que ellos pagan para el gobierno. De esta alícuota, este valor es destinado exclusivamente para la seguridad social. Y los empleados de estas pequeñas empresas o microempresas pagan una contribución normal sobre su sueldo. Les recuerdo que la contribución del empleado es una cosa que va de 8 a 11%, depende de su rango salarial. Andrés, nos quedan 2 minutos. Sí. La actividad rural... Disculpame, la actividad rural se paga 2,5% de la receta total y el productor rural 2%. El empleador doméstico también tiene una contribución, 12% de su sueldo. Y acá tenemos un programa de integración social que son pagos por personas jurídicas que también pagan las empresas. Hoy hay para algunos sectores una contribución sobre la facturación y no sobre la hoja de pagos. Esto permitió al gobierno tener una mejor fiscalización de lo que es pago. Acá, bueno, este es el balance de la seguridad social con datos del 2012, el resultado de las recetas y despesas. No sé si miran acá el resultado del 2012, de la receta 590 millones y las despesas 512 millones. Trabajé sobre este tema. Acá tenemos la receta y despesas. Acá tenemos los números de personas que están beneficiadas, que son participantes del sistema. Algunos datos, acá la estructura, esto está disponible en los sitios de los gobiernos, la estructura contributiva de despesas y de recetas de la previsión social. Bueno, acá me gustaría para terminar hacer un breve resumen, que es importante, que a mí me parece que cerramos la presentación. Hay 2 elementos claves en el sistema público brasileño. Una red de protección social, que es la asignación familiar, que llamamos el Bolsa Familia, un programa que se llama Energía para Todos. Tenemos muchos casos en Brasil donde no hay energía eléctrica para todas las personas. Entonces hay un programa que estamos trabajando para que todos tengan una luz, energía en tu casa. Hay un programa de construcción de habitaciones que se llama Mi Casa, Mi Vida, un programa de universalización y de acceso a la enseñanza superior. Millones de estudiantes de Brasil son beneficiados de este sistema. Y el otro elemento clave es la seguridad social, donde está la previsión pública, el sistema único de salud, la asistencia social y la asistencia al desempleado. Importante fijar, la previsión social brasileña es un régimen de reparto solidario, colectivo, compulsorio, obligatorio, público, y se destina a establecer un mecanismo de protección social a través de contribuciones de los trabajadores, empresas y gobierno.
tiene como objetivo proporcionar medios indispensables a supervivencia al beneficiario y su familia. Bueno, estoy terminando, quiero mostrar esto para ustedes porque dejé para el final, porque esto es para combater lo que es mi trabajo, combater siempre los neoliberales. Este es mi trabajo. Como sindicalista tenemos que combater los neoliberales. Está en mi sangre, es imposible. La visión neoliberal es siempre una visión que trabaja mucho con datos, pero muchas veces tiene una visión oportunista, distorcida de las cosas. Yo quiero mostrar a ustedes, porque muchos años dijeron para nosotros que la previsión social brasileña era una previsión social que estaba quebrada, que estaba rota, que era imposible manejar la previsión social brasileña sin cortar los beneficios, sin cambiar las reglas de tiempo de contribución o edad de jubilación. Y en los últimos años, Brasil, el gobierno actual, ha mostrado que la realidad no es exactamente esta. Y quiero mostrarles solamente los datos hasta 2012, pero los datos de 2013 no son diferentes. Miren las recetas realizadas y las despesas realizadas. Acá tenemos esto, está acá arriba en reales y acá en dólares, en millones de reales. Miren los resultados de la previsión social brasileña. Es un resultado positivo que en 2009 fue de 14 billones de dólares y llegamos en 2012 con 34 billones de dólares de resultado positivo. Tenemos lo que llamamos de superávit en nuestra previsión social. Lo que pasa, ¿por qué estoy siempre diciendo que los neoliberales son oportunistas? Porque ellos mezclan las despesas del gobierno y sacan, muchas veces cuando están en el gobierno, los neoliberales sacan del presupuesto de la previsión de la seguridad social brasileña, sacan recursos para pagar deudas para el FMI. Sacan recursos de la previsión social o sacan recursos de la seguridad social brasileña para pagar los intereses de sus deudas públicas y de sus gastos públicos. Pero cuando garantizamos que el dinero de la seguridad social se queda con la seguridad social, con la previsión social, nosotros tenemos este resultado. Si manejamos la plata correctamente, de acuerdo con lo que está en la ley en Brasil, tenemos este resultado. Bueno, acá hay un punto que es estratégico para ustedes, que ustedes tienen que entender. Estos son, para terminar, la última. Las fuentes de financiamiento de la previsión social. Ustedes tienen propuesta clara y objetiva para decir qué tipo de previsión social ustedes quieren, cuáles son las fuentes de financiamiento. No basta decir que es tripatito, tiene que tener propuesta. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿De qué manera va a salir el dinero? ¿Qué sector va a contribuir de qué manera para la previsión, para la seguridad social? Hay algunas cosas que ustedes tienen que considerar. Las tablas de expectativa de vidas, las condiciones demográficas, la tasa de ocupación de mano de obra, la salud del trabajador. Recuérdense, el tema que nosotros tenemos en Brasil con los accidentes de trabajo. Aquellos que se jubilan por discapacidad. Entonces, la cuestión de la salud de los trabajadores es importante dentro del tema de la previsión social. Y siempre mirar muy bien lo que pasa con el mercado de trabajo. ¿Por qué eso es importante? Porque el tema que en Brasil fue muy fuerte es que con políticas de incentivo, de incremento al crecimiento económico y social, no basta el crecimiento económico, sino también es estratégico el crecimiento social de la población. El mercado de trabajo se incrementó. Si tenemos más trabajadores formales, si tenemos más trabajadores empleados, si tenemos más trabajadores adheridos, independientemente si son trabajadores rurales o ambulantes, los que venden cosas, golosinas en la calle, si nosotros tenemos estos trabajadores involucrados en el sistema de previsión social, nosotros tenemos un sistema de repartición simple que se sostiene. Entonces hay una íntima relación con el mercado de trabajo, con la tasa de desempleo, con la tasa de ocupación de mano de obra y la expectativa de vida. ¿Por qué la expectativa de vida es tan importante? Porque no es solamente simplemente hacer contribución y hacer pagos, tenemos que hacer las cuentas.
no es así tan sencillo. Les doy un ejemplo que es muy fuerte en Brasil. Miren la cantidad que se registró con datos de 2012 de personas con con 90 años o más en Brasil. 470, casi 472.000 personas con más de 90 años en Brasil, recibiendo por lo menos un sueldo mínimo. Esto tiene un costo. Esto tiene un costo. Hay que buscar cuáles son las soluciones, cómo se prepara la previsión social para sostener este sistema público tripartito de repartición que tenemos. Bueno, es importante tener un presupuesto propio reglamentado en ley, el tema del sueldo mínimo y la inflación, porque esto sostiene las pequeñas y medias ciudades con el sueldo que se recibe los trabajadores de las pequeñas y medias ciudades. Y un otro que es importante, por último, es el cadastro unificado. Todas las informaciones económicas y sociales de los trabajadores en Brasil están en un único cadastro. Y todos los programas que existen en Brasil, nosotros se puede accesar los datos y cruzar los datos para evitarse que haya una fraude, que se haya una trampa, que alguien busque hacer que haya corrupción en el sistema. Tenemos un trabajo importante en este cadastro unificado que parece una tontería, pero no es. Tener los datos de todos los programas integrados garantiza una mejor fiscalización por parte del gobierno y de la sociedad, que tiene un asiento en el Ministerio de la Previdencia Social, de la Provisión Social, y tiene también un asiento en los fondos de pensiones, de lo cual soy parte. Este que ustedes vienen acá es una asociación nacional de participantes, de lo cual soy fundador, uno de los primeros fundadores, y es una presentación que hacemos siempre en Brasil. Las fuentes de consulta, después me imagino que los compañeros de SESTEBA van a disponibilizar la presentación para los interesados. Las fuentes de consulta están acá para que ustedes puedan buscar los datos que están en abundancia en estas fuentes. Les agradezco mucho por la atención. Gracias.